reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 5 de la asignatura Clínica 3, en la que abordaremos el estudio de la tuberculosis pulmonar, una de las enfermedades más antiguas que afectan al ser humano, tan antigua como el hombre mismo. Descrita desde la antigüedad por Hipócrates, Aristóteles y Galeno, constituyó un azote para la humanidad, hasta la segunda mitad del siglo XX, en que se descubren la estreptomicina y la isoniazida, que hicieron pensar en la erradicación definitiva de esta. Pero a finales del siglo pasado reaparece con mayor fuerza, asociada a la pobreza, la resistencia del microorganismo a las drogas y la afectación por el SIDA, lo que ha hecho que sea considerada una enfermedad reemergente. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, sociomédicos y morfofisiopatológicos con la tuberculosis pulmonar, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la tuberculosis pulmonar, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de tuberculosis pulmonar y reconocer la importancia del estudio de esta entidad por parte del médico integral comunitario, el que identifica precozmente la presencia de pacientes en riesgos de padecer esta enfermedad. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica, causada por una micobacteria, curable de forma individual y controlable a nivel comunitario, pero que dista mucho de ser erradicada, más en estos tiempos en que ha reaparecido de forma más feroz y con resistencia a los medicamentos habituales. El agente etiológico de la enfermedad es el Mycobacterium tuberculosis, descubierto por Robert Koch, de ahí que en ocasiones se conozca como bacilo de Koch, que pertenece al complejo de las micobacterias, siendo este el que con mayor frecuencia causa tuberculosis pulmonar, y en menor frecuencia el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium africanus. El Mycobacterium tuberculosis es un parásito estricto, y por ello la transmisión es directa de persona a persona. También puede permanecer dentro de las células infectadas por largos periodos, porque no produce toxinas. La tuberculosis pulmonar constituye un ejemplo de enfermedad donde las condiciones socioeconómicas e higiénico-sanitarias influyen decisivamente en su origen. Es la enfermedad transmisible que ocasiona la muerte a mayor número de jóvenes y adultos y constituye la principal causa de defunción en personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. De acuerdo con los estimados de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un tercio de la población mundial, es decir, más de 1.500 millones de personas, están infectadas por el bacilo de la tuberculosis, y cada año continúan apareciendo cerca de 10 millones de nuevos casos, con una mortalidad anual de cerca de 3 millones de personas. El 80% o más de los casos ocurren en países del tercer mundo, de Asia, África y América Latina. Por otro lado, la tuberculosis es la enfermedad más asociada al SIDA, de manera tal que hoy día se considera que mientras el SIDA no sea controlado, es poco probable que la tuberculosis pueda ser erradicada. La tuberculosis pulmonar suele aparecer en personas con riesgo incrementado para padecerla. Entre estos, los más importantes son el hacinamiento, el alcoholismo crónico, la malnutrición, las inmunodeficiencias, la comorbilidad con otras enfermedades como la diabetes mellitus y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Debes conocer que hay un axioma en la medicina que dice: la tuberculosis sigue al diabético como la sombra al cuerpo. De ahí la importancia de realizar pesquisa activa en pacientes diabéticos con sintomatología respiratoria mayor de 14 días.
En la etiopatogenia de la enfermedad hay que recordar que el principal reservorio del Mycobacterium tuberculosis es el hombre enfermo. El bacilo se transmite mayoritariamente por vía aérea. Al toser o expectorar, los enfermos con tuberculosis activa emiten microaerosoles contaminantes que se dispersan sin dificultad al quedar en suspensión en el aire. Al ser inhalados por otra persona, generalmente llegan hasta las regiones subpleurales de los lóbulos inferiores, por ser los que proporcionalmente tienen más ventilación. Unos bacilos pasan a los ganglios linfáticos, ocasionando su aumento de tamaño y engrosamiento del vaso linfático que une al sitio de entrada con el ganglio. Esto se conoce como complejo primario de Ranke y es el elemento anatomopatológico de la infección primaria. A partir de aquí comienza una relación patógeno-huésped cuyas consecuencias dependerán del momento de la vida en que se produzca esta primoinfección. Si en esta relación el bacilo resulta dominante, continuará multiplicándose y la infección llegará a su horizonte clínico, en cuyo caso el paciente presentará una tuberculosis primaria. Por el contrario, si se desarrolla una inmunidad que predomina sobre el bacilo, el individuo estará infectado pero sin sufrir la enfermedad, y los bacilos quedarán vivos pero metabólicamente inactivos en las zonas más propicias para su posterior activación, como ocurre en los vértices pulmonares. Ante una situación de depresión inmunológica, estos bacilos pueden reactivarse y la persona padecer una reinfección endógena clínicamente manifiesta, como ocurre en el 80% de los casos. Otras veces, tras una exposición activa y mantenida, se puede producir una reinfección exógena con expresión clínica. Las características anatomopatológicas de esta enfermedad son las siguientes. En la primera fase, se caracteriza por la típica reacción inflamatoria aguda a nivel del sitio de entrada, el ganglio linfático local y el vaso linfático que los une. La siguiente fase de la formación del tubérculo clásico es el agrupamiento de las células alrededor de los gérmenes, aspecto este que ya conoces de tus estudios de morfofisiopatología. Revisa estos aspectos en tu libro de texto y en el CD de las asignaturas precedentes. Desde el punto de vista clínico, la primoinfección es habitualmente asintomática y solo produce reacción positiva a la tuberculina. En alrededor del 5% de los pacientes se presentan manifestaciones clínico-radiológicas, entre las que sobresalen el complejo primario, que consiste en un infiltrado parenquimatoso asociado a adenopatías iliares homolaterales. También se suele encontrar un infiltrado parenquimatoso cuya localización más frecuente son los segmentos anteriores y no acostumbra a cavitarse. Además, puede aparecer derrame pleural y patrón miliar. En la mayor parte de los casos, la lesión cura espontáneamente y más tarde suele descubrirse un pequeño nódulo calcificado llamado lesión de Gone. La tuberculosis secundaria más frecuente es la reinfección endógena. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, generalmente vespertina o nocturna, acompañada de sudoración y en ocasiones de curso crónico. La tos, que casi siempre está presente y es intensa y frecuente. La expectoración, la hemoptisis, que puede ir desde estrías de sangre hasta hemorragia franca. La disnea, de moderada a severa, permanente o episódica, así como otros síntomas como son la astenia, la dinamia, la fatigabilidad y la anorexia. En un paciente con tuberculosis pulmonar, el interrogatorio debe estar dirigido hacia la búsqueda de antecedentes patológicos familiares.
los datos sociales del paciente, ocupacionales, y hacia una exhaustiva obtención de los síntomas de la historia de la enfermedad actual. Al examinar al paciente podemos encontrar pérdida de peso que puede ser extrema, y en la auscultación respiratoria pueden escucharse estertores crepitantes finos y subcrepitantes, así como soplos cavernosos o anfóricos. La tuberculosis pulmonar adopta diferentes formas clínico-patológicas. Las más frecuentes son la neumonía tuberculosa o neumonía gaseosa, el tuberculoma y la tuberculosis fibrosa inactiva. La enfermedad se presenta de varias formas clínicas, entre las que destacan la insidiosa, la catarral, la aguda respiratoria, la hemoctoica, la pleural y la combinada. Es decir, el médico tiene la posibilidad de estar ante un paciente con diversos cuadros respiratorios, desde el más simple catarro hasta la hemoptisis. Lo importante es el pensamiento integrador clínico-epidemiológico ante esta enfermedad. Ante la riqueza o ausencia de síntomas y signos clínicos e imagenológicos de sospecha de tuberculosis pulmonar, hay que establecer el diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que generan duda diagnóstica con respecto a ella, entre las que se encuentran las neumonías y las bronconeumonías, la sarcoidosis, el cáncer de pulmón, las micosis pulmonares, y una muy frecuente en obreros expuestos a polvos, como es la silicosis, en la cual puede ser una asociación. En esta entidad, como en otras de evolución crónica y etiología infecto-contagiosa, puede debutar como manifestación de una de sus complicaciones relacionadas con la diseminación de la infección hacia estructuras extrapulmonares. Entre las más frecuentes se encuentran el derrame pleural y el empiema, así como manifestaciones meningias, debutando con un síndrome meningio, y entonces en el estudio físico-químico y microbiológico del líquido cefalorraquídeo descubrirse las características típicas de esta infección, o debutar con un síndrome pericárdico cuyas características clínicas conoces desde la asignatura clínica 1. Otras complicaciones pueden ser la tuberculosis renal y de vías urinarias y la tuberculosis ósea. También en ocasiones, ante un tratamiento tardío o incompleto, o en pacientes con respuesta terapéutica insatisfactoria, la enfermedad produce emaciación intensa, con estado toxoinfeccioso y muerte. Determinados pacientes fallecen súbitamente en un cuadro de shock hipovolémico tras una hemoptisis masiva. Ante una sospecha de paciente portador de tuberculosis pulmonar, te detendrás en un interrogatorio exhaustivo, precisando las características semiográficas de los síntomas y signos referidos, los antecedentes personales y del seno familiar, sus condiciones socioeconómicas. Podrás encontrar un cuadro florido o no. En este último caso, insistirás en el interrogatorio. Un proceso respiratorio que evoluciona tórpidamente por más de 14 días, la presencia de tos, una pérdida de peso inexplicable, debilidad general, pueden ser las únicas y aisladas manifestaciones. Lo más importante es que pienses que pueda estar presente. Recuerda que esta entidad puede ser causa de síndrome febril crónico, como ya estudiaste en esta asignatura. Puedes contar con los estudios diagnósticos útiles en los pacientes con sospechas de tuberculosis pulmonar. Ante la sospecha de esta entidad, te apoyarás en exámenes generales como el hemograma, donde es frecuente encontrar anemia y leucocitosis a predominio de linfocitos. La velocidad de sedimentación globular se acelera hasta valores de 3 cifras. La técnica de amplificación de DNA y RNA, muy sensible pero muy costosas y de uso no generalizado.
la reacción en cadena de polimerasa o PCR de resultado rápido y muy específico aún no disponible en todos los países. Dentro de los estudios imagenológicos se encuentran la radiografía de tórax, donde puede hallar los signos más frecuentes, como son el infiltrado fibroexudativo apical o infraclavicular, uni o bilateral, una lesión cavitaria única o múltiple en el seno de la lesión fibroexudativa, que es el signo más evocador de tuberculosis, aunque no exclusivo, signo de derrame pleural, signos de neumonía de etiología tuberculosa similar a la bacteriana, pero con mayor protagonismo de broncograma aéreo, signo de tuberculoma y patrón miliar son otros signos imagenológicos de tuberculosis pulmonar. Una tomografía axial computarizada de pulmón puede evidenciar imágenes no evidentes en la radiografía de tórax simple. Observa algunas de las manifestaciones radiológicas que aparecen en la pantalla relacionadas con los signos antes mencionados. Los exámenes microbiológicos serán los que confirman el diagnóstico. La baciloscopía o esputo-bar es el método básico y más usado por su rapidez, sensibilidad y accesibilidad. La microscopía de fluorescencia, que tiene la ventaja sobre la baciloscopía de que revisa más lámina por unidad de tiempo, no está disponible a todos los niveles. El cultivo del esputo tiene una alta sensibilidad, pero el resultado es demorado y es muy costoso. La prueba de tuberculina o Mantoux, siempre positiva en individuos infectados, enfermos o no. Teniendo como base las manifestaciones clínicas y los resultados de las evidencias diagnósticas, los casos de tuberculosis pulmonar se clasificarán de la siguiente manera. Para el grupo tuberculosis pulmonar bacilo de Koch positivo, en este grupo se considerarán los pacientes con 2 esputos positivos, o el caso de los pacientes con un esputo positivo y un cultivo positivo, o un paciente con bacilo de Koch positivo y manifestaciones clínicas evidentes y signos radiológicos compatibles con la entidad. Los pacientes del grupo tuberculosis pulmonar bacilo de Koch negativo consideran aquellos pacientes con 2 esputos negativos y un cultivo positivo, o 4 esputos negativos más cultivo negativo, pero manifestaciones clínicas sugestivas y signos radiológicos, y el grupo de los pacientes con un cultivo positivo de material de la lesión. Esta última clasificación resulta de gran interés, pues encontrarás casos clínicos con componentes radiológicos sin demostración del germen causal, por lo que el interrogatorio y el examen físico son esenciales para lograr el diagnóstico precoz y evitar las complicaciones y su diseminación. Durante la pesquisa activa, se debe realizar a todo paciente con tos y expectoración de más de 14 días, 2 esputos con cultivo del primero y una radiografía de tórax, porque se ha comprobado que los pacientes con tuberculosis pulmonar aquejan síntomas respiratorios por más de 14 días al momento del diagnóstico. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar incluye aspectos preventivos y curativos. En la mayor parte de los países existe un control y programas dirigidos a esta enfermedad. Una vez diagnosticada, debe ser notificada de forma inmediata como parte del control propio e internacional. La pesquisa sistemática en zonas endémicas y de escasos recursos económicos constituye la principal arma del sistema de salud. El tratamiento preventivo incluye la vacunación con BCG, que evita las formas graves en los niños con una efectividad de 80% durante 10 años. El control de foco en la comunidad, donde se diagnostica un caso de tuberculosis pulmonar,
lo que podrás llevar a la práctica durante tu estancia en la comunidad en caso de que en tu consultorio exista un caso positivo de la enfermedad, integrando los conocimientos y orientaciones de la asignatura Salud Comunitaria Familiar 4 y realizar prueba de tuberculina a los contactos y posterior conducta en dependencia del resultado, con la educación sanitaria a la totalidad de la población. Para realizar el tratamiento curativo, las bases de la quimioterapia antituberculosa moderna son el elevado poder bactericida, la acción esterilizante, la prevención de la resistencia. Los principios rectores de esta quimioterapia son el uso simultáneo de diversos fármacos, la duración suficiente del tratamiento y la dosificación exacta y en monodosis. Existen varios regímenes de tratamiento antituberculoso que cumplen los principios rectores mencionados. Por la experiencia en su aplicación y por los resultados obtenidos se recomienda el siguiente esquema. Primera fase, diaria y de 60 dosis de tratamiento, es decir, durante 2 meses. Isoniazida, 300 miligramos diario a una dosis de 5 miligramos por kilo. Rifampicina, 600 miligramos diario, una dosis de 10 miligramos por kilo. Y la piracinamida, 1,5 gramos para pacientes de menos de 60 kilos de peso y 2 gramos diario en pacientes de más de 60 kilogramos de peso. Por último, etambutol, 2,5 gramos diario a una dosis de 25 miligramos por kilo de peso. Por lo general, este tipo de tratamiento es ambulatorio, gratuito, dirigido y controlado en la mayor parte de los países. En la segunda fase, se administrarán los medicamentos 2 veces a la semana para un total de 40 dosis durante 5 meses e incluye las siguientes drogas: isoniazida, 750 miligramos a razón de 15 miligramos por kilo de peso; rifampicina, 600 miligramos a razón de 10 miligramos por kilo de peso. Para este esquema total de tratamiento de 7 meses de duración, no es necesario hospitalizar al paciente y a la primera o segunda semana del tratamiento ya el paciente no es bacilífero. La indicación de esteroides en esta entidad tiene indicaciones precisas. En caso de serositis tuberculosa, en caso de tuberculosis laríngea, en un estado toxinfeccioso severo por tuberculosis miliar, en casos de tuberculosis suprarrenal. Durante el tratamiento, el paciente debe tener un seguimiento ambulatorio por parte del médico que incluye seguimiento y evaluación clínica mensual, realizar transaminasas al inicio y al primer mes de tratamiento, teniendo en cuenta el poder hepatotóxico de algunas de las drogas antituberculosas, realizar baciloscopía a los 2 meses de tratamiento y al finalizar el mismo, realizar radiografía de tórax al finalizar el tratamiento. Todos estos criterios son de carácter obligatorio y de control por las autoridades sanitarias. Debes conocer cuándo informar el alta a un paciente diagnosticado previamente como tuberculosis y que ha cumplido sus fases de tratamiento, que por lo general se realiza desde la comunidad. Los criterios de alta son: un paciente con baciloscopía inicial positiva que completa todas sus dosis y tiene 3 baciloscopías negativas, unas de ellas al final del tratamiento. Un paciente con baciloscopía negativa que completa todas sus dosis de tratamiento. Como ya nos hemos referido,
El tratamiento del paciente con tuberculosis pulmonar es ambulatorio. No obstante, en determinados pacientes se debe decidir el ingreso hospitalario, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes criterios: situaciones de urgencia como hemoptisis y neumotórax, pacientes que muestren derrame pleural, pacientes con intolerancia y efectos tóxicos por la quimioterapia utilizada, pacientes con recaídas y fallas del tratamiento, y algunos pacientes con criterios geográficos. Al terminar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La tuberculosis pulmonar se asocia a condiciones socioeconómicas deplorables, de ahí la importancia de su pesquisa activa en la comunidad, donde existan estas condiciones favorables para su aparición. La prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad en los grupos de riesgo y la presencia de sintomáticos respiratorios de más de 14 días constituyen los pilares fundamentales para el trabajo del médico integral comunitario. El tratamiento antituberculoso surgió en la segunda mitad del siglo pasado y constituyó una esperanza para erradicar esta entidad del planeta, pero la resistencia del microorganismo a las drogas y la aparición de la epidemia del siglo, el SIDA, la ha hecho reaparecer con mayor virulencia, la que la ha convertido en un serio problema de salud pública en los países del tercer mundo. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es clínico epidemiológico y tendrás en cuenta síntomas aislados, comunes o específicos, asociados o no al sistema respiratorio, lo que se corrobora mediante las evidencias diagnósticas analíticas, microbiológicas e imagenológicas. Esta constituyó la última actividad del sistema respiratorio y en la próxima actividad iniciaremos el estudio de las enfermedades del sistema cardiovascular, donde la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica serán temas de interés. Ambas constituyen problemas de salud que afectan a personas económicamente activas en la mayor parte de los casos y puede conducir a complicaciones a nivel de otros órganos diana, generando discapacidad y muerte en edades tempranas.